Buenas noches a los que están y a los que no están. Por lo menos hay 21 o 22. Sí. Hoy comenzamos a desarrollar la luz más allá de la visión. La luz es el único instrumento que tenemos para la exploración del universo y desentrañar los misterios de las estrellas, de las galaxias y más allá de la luz, más allá de la visión. Perdón, no alcancé a silenciar. Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba informe y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea hecha la luz, y la luz quedó hecha. Y vio Dios que la luz era buena, y dividió la luz de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. La humanidad vivió durante casi toda su existencia en dos grandes mundos. El mundo de la luz, donde vivía bajo la benévola luz del sol, y que representaba la posibilidad de ver, y el mundo de la ausencia de la luz, la oscuridad, donde la presencia de enemigos ocultos por ella la hacían temible y misteriosa. Solo el descubrimiento del fuego apartó un poco la oscuridad, pero los resultados eran pobres y localizados. Solo hace 100 años, con el descubrimiento de la energía eléctrica y su aplicación en la iluminación artificial, ha logrado cambiar los hábitos aburridos de la antigüedad, iluminando el mundo entero. El sol ha fascinado a la humanidad durante toda su existencia, pero no fue hasta la década de 1670 cuando un genio, Sir Isaac Newton, comprendió al final, por fin, la auténtica naturaleza de la luz solar. Tomó un prisma, permitió que lo atravesase un rayo de luz. El prisma produjo un fantasmal arco iris de colores, y este fantasmal arco iris de colores lo llamó espectro. Después dispuso una lente final al espectro, y dicha lente concentró los colores, creando el blanco. Logró demostrar así que todos los colores del arco iris están en la luz blanca. Newton formuló la teoría de que la luz está formada por partículas, en contra de las teorías en boga en su época, que manifestaban que la luz era una onda. Con el paso de los años, la naturaleza de la luz solar quedó más clara para los físicos, que comprendieron que desde las 108 octavas partes de la totalidad del espectro solar que recibe la Tierra, solo una octava parte corresponde a la luz visible. Fue que William Herschel, un músico de origen alemán, convertido en astrónomo, financiado por la corona inglesa, quien hacia 1800 descubre, al tratar de medir las distintas temperaturas de los colores del arco iris, que más allá de la medición del rojo, había un misterioso lugar donde la temperatura se incrementaba notablemente, y lo llamó a este rayo invisible rayo infrarrojo. Un año después, otro colega alemán, John Ritter, investigando el extremo azul del espectro, demostró la existencia de la radiación ultravioleta, que igual que la radiación infrarroja, es invisible a nuestros ojos. De la radiación ultravioleta sabemos tres cosas. Están divididos en tres rayos distintos. Los rayos UVA, que son rayos débiles, que al incidir sobre nuestra piel desnuda ponen en marcha un proceso químico con un pigmento denominado melanina, el cual nos broncea. Los rayos UVAB, que son rayos medios, de potencia media, que su mayoría quedan retenidos en las altas capas de la atmósfera. Estos rayos
queman y en una exposición prolongada resultan levemente germicidas. El exceso de exposición trae aparejado cáncer de piel. Los rayos UVC, rayos fuertes, que son muy desagradables, si se hicieran presentes en la Tierra, la vida tal como la conocemos desaparecería. Por suerte, los rayos UVB y UVC son absorbidos por la capa de ozono de nuestra atmósfera. Todos estos rayos se trasladan por ondas electromagnéticas, que son aquellas ondas que no necesitan un medio material para propagarse. Incluyen, entre otras, la luz visible y las ondas de radio, televisión y telefonía. Todas se propagan en el vacío a una velocidad constante de 300.000 kilómetros por segundo. Muy grande, pero no de infinita. Nos hemos referido a la luz como parte integrante de la onda electromagnética. Veamos algunas definiciones. Llamamos longitud de onda, lambda, al espacio recorrida por ella mientras vuelve a la perturbación a tomar los mismos valores. Llamamos frecuencia al número de veces que la onda oscila en la unidad de tiempo y se mide en hertz o hercios o ciclos por segundo. La velocidad v de propagación es lambda por f. Simplemente un recuerdo. Aquí tenemos una representación del espectro electromagnético. Muy simple, muy claro. Tenemos al principio, desde 10 a la menos 10 centímetros, ondas de rayos gamma, con unidades que nombramos en nanómetros. Y en la otra punta, longitudes de onda de 3 o 4, 10 a la cuarta, ondas de radio de utilidad y que se miden en metros. Fíjense que de la onda visible es solamente esta parte, uno solo. Es decir, si tuviéramos un simple fotograma de las antiguas películas de celuloide de 35 milímetros, este fotograma representaría el espectro de luz visible y la longitud del rollo de película que representa la totalidad del espectro tendría una longitud de 4.000 kilómetros. Recapitulando, tenemos a Newton 1670 que supone que la luz está compuesta por una serie de corpúsculos emitidos por los manantiales luminosos, los cuales se propagan en línea recta, pueden atravesar medios transparentes y pueden ser reflejados en medios opacos. 30 años después, hacia 1700, Huygens reaviva la teoría ondulatoria, que explica las leyes de reflexión y refracción, y se define como un movimiento ondulatorio del mismo tipo que el sonido. Pero, al igual que el sonido, necesita un medio en el cual desplazarse. Él lo llamó éter. Maxwell, en 1865, descubre que la perturbación del campo electromagnético puede propagarse con la velocidad de la luz en el espacio vacío. Y Hertz, 20 años después, manifiesta que las ondas hertzianas de origen electromagnético tienen las mismas propiedades que las ondas luminosas y iguala las ondas electromagnéticas con la luz. Lo que pasa es que es imposible averiguar, explicar los fenómenos fotoeléctricos como la emisión de luz por los cuerpos incandescentes. Planck, hacia 1900, formula la teoría de que establece que los intercambios de energía entre materia y la luz son solo posibles con cantidades infinitas y discretas de energía.
denomina cuantos. Hoy lo llamamos fotones. Objeciones. No se puede explicar los fenómenos de tipo ondulatorio. Vuelve a la teoría de Newton, ¿no es cierto?, como teoría corpuscular. No se pueden explicar los fenómenos de difracción y refracción y la interferencia. Finalmente, de Broglie, hacia 1924, desarrolla la teoría ondulatoria aunando la teoría electromagnética y los cuantos, evidenciando por fin la doble naturaleza de la luz en su interacción con la materia. No olvidamos que en esta enumeración al grande entre los grandes, Joseph von Fraunhofer, 1787-1826, un astrónomo, óptico y físico alemán, reconocido por calibrar el espectro de luz a través del teodolito y por ser uno de los fundadores de la espectrometría como disciplina científica. Es el descubrimiento de la raya de Fraunhofer, denominada raya de absorción, que posibilitó el inicio de la astrofísica. Vemos entonces un cuadro, es decir, ¿qué es la luz? La luz es una radiación electromagnética que hace posible la visión de los objetos. Vamos entonces a un cuadro de todo el espectro. Los rayos ultravioleta, mejor dicho, los rayos gamma. Corresponden a fotones más energéticos, alrededor de 10 a la 10. Se ven fundamentalmente en los rayos cósmicos superiores. Corresponden a fotones más energéticos, alrededor de unas 100 millones a unas 10.000 millones de veces más energéticos que la luz visible. 100 millones a 10.000 millones. Son utilizados para detectar emisiones nucleares, emisiones de pulsares, galaxias activas y llamaradas solares. Son utilizados también para irradiar determinados cánceres y la detección de fisuras y fallas internas de algunos materiales. Es interesante destacar que los rayos gamma en el universo fueron detectados por primera vez gracias al conflicto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Cuando en 1963 se firma el Tratado de No Proliferación Nuclear, Estados Unidos, el 17 de octubre de 1963, una semana después de la firma del tratado, despliega los primeros satélites de la serie Hotel Vela, con la misión de detectar explosiones nucleares en el espacio y posteriormente en la atmósfera terrestre. El 2 de julio de 1967, 4 años después, los satélites Vela 4 y Vela 5 detectan el estallido de rayos gamma muy brillantes y que posteriormente se denominaron grandes estallidos de rayos gamma, no en la atmósfera terrestre, sino en el espacio galáctico, en el universo. Y hoy son considerados la muestra de acontecimiento más violento del universo. En segundo lugar tenemos los rayos X. Hay muchísimos eventos en el universo generadores de rayos X que se detectan por observatorios especiales de rayos X. Estrellas que están siendo destrozadas por agujeros negros, colisiones de galaxias, novas, supernovas o estrellas de neutrones que forman en sus alocados giros un plasma que luego explota en el espacio. También se pueden generar en laboratorios, en tubos especiales o en aceleradores, y se aprovechan su gran energía que atraviesa los cuerpos para permitir radiografías en seres vivos y en objetos materiales. Para su detección se utilizan los detectores Geiger. Un gran detector de rayos X en el universo ha sido el telescopio espacial orbital Chandra,
que logró detectar un choque de galaxias. Vamos a los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta, entre sus tres variantes que ya detallé, forman parte del espectro de distintos valores de energía, entre las longitudes de onda de 10 a la menos 6 y 10 a la menos 8. Los rayos infrarrojos, el espectro visible, los rayos infrarrojos que tienen una longitud de onda mayor a la luz visible, con una longitud de onda entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 5 metros. Hay animales que detectan y ven en rayos infrarrojos. Se utilizan para las comunicaciones en fibra óptica, en astronomía, para la fotografía de la Vía Láctea y de las galaxias. Las radiaciones de microondas que utilizamos en nuestros hornos de microondas, de una longitud de onda de 10 a 10 a la menos 3 metros, fueron importantísimos para la demostración de la teoría del Big Bang y la existencia de nuestro universo hace tan solo 13.700 millones de años. En una fotografía tomada a 380.000 años de inicio del Big Bang, es la fotografía de la radiación de fondo en el universo de microondas. Las radiofrecuencias son las ondas muy usadas en astronomía para la interferometría y hace funcionar los teléfonos, los abridores de puerta de los garajes. La detección de ondas de radio nos ha permitido un profundo estudio del centro de nuestra galaxia y del agujero negro central. Vemos algunas radiaciones históricas más conocidas. Los rayos alfa son núcleos de átomo de helio formados por 2 protones y 2 neutrones altamente ionizados, es decir, sin sus electrones. Por lo tanto, al no tener electrones, su carga eléctrica es positiva. No son muy penetrantes, si bien tienen mucha fuerza, y son detenidos por una hoja de papel. Los rayos beta son electrones expulsados en los núcleos por desintegración radioactiva, son mucho más energéticos y son detenidos por unos centímetros de madera o una delgada lámina de metal. Los rayos gamma es una radiación electromagnética muy penetrante, parecida a los rayos X, pero de mayor longitud de onda, de gran energía y de elevada frecuencia, y una gran penetración. Para detenerlos hace falta una pared de plomo. Vamos a algunos ejemplos de estas galaxias. Por ejemplo, esta galaxia activa en rayos gamma, emitidos entre 1 millón y 10.000 millones de más energéticos que los rayos blue visibles. Los rayos gamma están asociados a los rayos cósmicos que vienen de los confines del universo. Surgen de las supernovas o emisiones de agujeros negros o pulsares. Uno de los telescopios más famosos es el situado en las Canarias, en la isla de La Palma. Tiene 17 metros de diámetro. Es un observatorio de rayos gamma e infrarrojo. Tiene 36 espejos de 1,90 m. Son hexagonales y entre el diámetro y diámetro son 1,90 m. Y tiene 8 centímetros de grosor cada espejo y 470 kilos de peso. Fue construido en el 2002, entre el 2002 y el 2008. Ha logrado detectar estrellas de neutrones, choques de galaxias y es el más importante de Europa. Una fotografía tomada por el telescopio espacial Fermi de la NASA, situado en un satélite a 550 kilómetros de altura, en el 2008,
y fotografía el universo en rayos gamma. Cada uno de estos es un brote de rayos gamma en un determinado momento. Los rayos gamma tienen una condición especial que duran muy poco tiempo, algunas horas, algunos días. Vamos ahora a los rayos X. Son un tipo de radiación electromagnética que atraviesa los cuerpos opacos a la luz ordinaria, con mayor o menor facilidad según sea la materia de que estos estén formados, produciendo detrás de estos y en detectores especiales imágenes o impresiones que dan un informe sobre el cuerpo. El telescopio espacial Chandra para rayos X fue puesto en órbita en 1999, con una duración de 5 años. No obstante, todavía al día de hoy está en uso. Y en septiembre de 2016 se anunció que el Chandra había detectado por primera vez emisiones de rayos X en Plutón. La primera detección de rayos X dentro de un objeto del cinturón de Kuiper. Chandra había hecho las observaciones en el 2014 y 2015 apoyando la nave espacial New Horizon para su encuentro con Plutón en julio de 2015. Esta fotografía es un montaje en función de la fotografía sobre un choque de galaxias tomada por el Chandra, a la que se le sumó en azul la masa de la materia oscura calculada. También ha fotografado estrellas que son destrozadas por agujeros negros o colisiones de estrellas de neutrones, etcétera, etcétera. La astronomía de rayos ultravioleta utiliza una radiación ultravioleta cuyas longitudes de onda van desde 400 nanómetros hasta 15 nanómetros. El último satélite enviado con un telescopio espacial fue el GALEX en 2003, ya inactivo, y que tomó estupendas fotos del universo en la zona del ultravioleta. Los rayos infrarrojos, con una longitud de onda de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 5, con el telescopio espacial Spitzer. Aquí, por ejemplo, estábamos mostrando, en el anterior, estábamos mostrando M81 y su agujero central. El agujero central, el agujero negro central, tiene una masa de 6.500 millones de soles. Es 6.500 millones más grande que nuestro Sol. Está situado a 55 millones de años luz de la Tierra y con emisión de poderosos jets de bandas electromagnéticas que nos apuntan directamente a nosotros. Los infrarrojos de escasa energía, estos son los chorros de materia. Los rayos infrarrojos con longitudes de onda de 10 a la menos 13 a 10 a la menos 5 metros de escasa energía se encuentran para la comunicación en fibra óptica y para detecciones de color. Ahora, por ejemplo, los termómetros que miran la temperatura de los cuerpos, de los tipos que tienen el virus, no tiene, son con detectores de radiación infrarroja. Aquí vemos una hermosa foto en infrarrojo en Eta Carina, donde se encuentra el famoso homúnculo, nominado así por el astrónomo argentino Enrique Gaviola, quien lo bautizó como la nebulosa del homúnculo. Finalmente, en la zona de microondas, de longitudes de onda entre 10 metros y 1 milímetro,
Es detectada fundamentalmente por los satélites COBE, WMAP y últimamente por el satélite Planck, que arrojan esta hermosa interpretación fotográfica del universo cuando tenía 380.000 años desde el Big Bang. La pregunta que sigue es, ¿cómo medimos la radiación? La radiación electromagnética está formada por la combinación de campos eléctricos y magnéticos que se propagan a través del espacio en forma de ondas portadoras de energía. Se miden en hercios por segundo, que corresponde a un ciclo por segundo. Los campos electromagnéticos se representan según sus frecuencias ordenadas, en lo que se conoce como el espectro electromagnético, y se utiliza un aparato especial llamado espectrómetro. Se utiliza espectrómetro para analizar líneas espectrales y medir las longitudes de onda e intensidades. También es utilizado el espectrógrafo astronómico inventado por Bunsen y Kirchhoff en 1867 en base a las observaciones realizadas por Fraunhofer cuando observaba los espectros a través del teodolito. Recordemos que se llama espectro visible de la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir y se lo denomina luz visible. Cada átomo es capaz de emitir o absorber radiación electromagnética, aunque solamente en algunas frecuencias. Son características propias de cada uno de los diferentes elementos químicos. Cada elemento químico tiene unas rayas espectrales particulares. Es una única huella, como una huella digital que identifica cada elemento. Las rayas de Fraunhofer se denominan así en honor al físico, que fue el primero que las estudió. Las líneas que se observaron originalmente como bandas oscuras en el espectro solar, luego se clasificaron como rayas de absorción o rayas de emisión. Las rayas de absorción se producen cuando una muestra, la fracción de radiación electromagnética incidente, donde faltan algunas bandas. En estas bandas es donde se estudia qué materias hay. Bueno, y ahora. Entonces, recapitulando, las rayas de absorción se producen cuando la fracción de radiación electromagnética incidente, o sea, que incide, el material absorbe dentro del rango de frecuencias. Cuando la radiación atraviesa el gas, este absorbe una parte del espectro. El resultado es un espectro característico de absorción donde faltan bandas, estas rayas negras, apareciendo en su lugar líneas negras. Las líneas de emisión se producen cuando se excita el gas. Se hace emitir la radiación, pero solo emiten ciertas longitudes de onda. El resto es negro. Esta es una característica de cada sustancia. Acá tenemos un espectro de absorción y un espectro de emisión. Veamos un poco la historia de la espectrografía. Un breve resumen. Akero Saki y Joseph Fraunhofer clasifican las rayas del espectro de emisión con las letras A, B, C, D, K, clasificando el oxígeno, el sodio, el hierro y las moléculas de hidrocarburo y calcio. Poco después, Teodoro Lyman
clasifica el espectro de absorción de los distintos tipos de hidrógeno. Acuérdense que Sacchi y Fraunhofer con el espectro de emisión y Lyman después los espectros de absorción. En 1868, Joseph Locker descubre el helio en el Sol. Poco a poco se identifican las estrellas, distancias, luminosidad, la tasa de pérdida de masa de la estrella, interpretando estos espectros. Aplicando el efecto Doppler, se puede estudiar la existencia de una compañera oculta en el agujero negro. Y en 1927, Edwin Hubble, estudiando el espectro de galaxias y aplicando justamente el efecto Doppler, notó que éstas se estaban alejando de nosotros a unas velocidades que eran proporcionales a la distancia en que se encontraban. De ahí se dicta la ley de Hubble y la constante de Hubble, que al día de hoy está aproximadamente a 71. Dejémoslo al lado, eso lo veremos después en su momento específicamente. Fritz Zwicky, segundo de Hubble, estudiando las agrupaciones de galaxias, dedujo la existencia de la materia oscura. Es el primero que habla de la materia oscura. Acá tenemos una explicación, una aplicación de estas rayas espectrales clasificadas A, B, C, D, K por Angelo Sacchi hacia 1870. Según los distintos tipos y finalmente por su temperatura, siendo el estudio que da un fuerte impulso a la astronomía que solamente hasta ese momento se limitaba entonces a calibrar los movimientos de los astros. Esta clasificación de Sacchi fue tomada posteriormente por Russell y por Hertzsprung para hacer su célebre diagrama, marcando las letras arriba, las temperaturas abajo y las magnitudes absolutas y las magnitudes Este es un espectrograma del Sol, de la cromósfera solar, tomado en el 2010 en la isla de Pascua. Fíjense cómo se van dividiendo los distintos elementos que hay en la corona solar. La última palabra en espectrografía astronómica es la inauguración del telescopio europeo ESO-ALMA, instalado en el desierto de Atacama. Está compuesto por 66 antenas que funcionan juntas como si fuera un solo telescopio gigante y está llamado interferómetro. Es precioso esto. Después vamos a pasar una documental de la instalación, es muy lindo. En astronomía, la información que obtenemos de las estrellas y demás objetos celestes, llegados a través de la radiación luminosa que recibimos en la Tierra, de los planetas, además, obtenemos más datos a través de los satélites y naves interplanetarias que se acercan a ellos, con instrumentos especialmente adecuados para estudiarlo. Sin embargo, mediante la luz que recibimos de un planeta, es posible obtener datos sobre la naturaleza, rugosidad, temperatura, composición atmosférica, velocidad de rotación, entre otras características. A través de la luz de una estrella, por su parte, se pueden estimar su velocidad de rotación, su temperatura superficial, su tamaño, su densidad, su composición química y numerosos otros datos que nos permiten una descripción bastante completa de su constitución. Además, el estudio del color de cada estrella es posible deducir la temperatura superficial, su magnitud aparente y absoluta y su distancia a la Tierra.
Lo mismo ocurre con las radiaciones que recibimos de galaxias cercanas o muy lejanas, donde podemos deducir su velocidad de acercamiento o alejamiento, su edad, morfología, y finalmente, en medio de la recepción y el estudio de la luz, se ha podido determinar fehacientemente el origen primigenio del universo y su acelerada expansión actual. Es decir, la luz más allá de la visión. Bien, ahora vamos a ver una serie de... Cortame. Bueno, para que tengo 3 o 4... No, parate encima del botoncito de Google Chrome. ¿Cómo? Parate, bueno, ahí está. O ahí, o si no, te parás encima del botón de Google Chrome que tenés en la barra de tareas, sin apretarlo. ¿En esta? Ahí está, listo. Ahí estamos. Bueno, ¿alguno que necesita alguna explicación? Quiero dejarle dicho que esto ha sido nada más que un repaso, porque cada uno de los temas difíciles los vamos a ir dando particularmente en una clase especial. Es decir, cómo surgen las radiaciones, cómo se crean dentro de los átomos el salto cuántico que crea la emisión de una radiación determinada, de un fotón, con un valor de luz, en fin. Cada uno de los temas los vamos a ver, por supuesto, particularmente y más o menos detallado. Esto es nada más que una revisión de la herramienta principal que tenemos nosotros, que es la luz, y la que nos permitió desentrañar algunas de las incógnitas más grandes del universo. Por supuesto, como decía Carl Sagan, cada vez que respondemos a una pregunta, son muchas más es decir, cada vez que tenemos una respuesta, son muchas más las preguntas que quedan. Miguel, ¿te puedo hacer una pregunta? Por favor, si puedo contestarla, con mucho gusto. Sí, el tema es cuando vos comentás el estudio se interiorizan por el tema del estado de un planeta o una galaxia, es exclusivamente cuando se ve la luz, porque posiblemente estemos recibiendo luz de algo que ya no exista. Eso es Sí. real. Bueno, podemos ver cuánto tiempo hace que no existe. No que no existe, sino que fue emitida. Por eso Ah, podemos bien, saber con relativa seguridad, creo que el cálculo está hecho en el 1% más o menos, que la historia del universo es de 13.700 millones de años. Y claro, podemos decir que el fondo de microondas tiene 380.000 años del primer momento, del Big Bang. O sea, tiene mucho, pero todo depende de lo que vemos. Nada más. Porque aun cuando el espectro radioeléctrico, como le demostré, eran 4.000 kilómetros, nosotros seguimos viendo con los ojos. claro, Y sí, toda esa radiación traducida la vemos con los ojos. No tenemos otra forma de determinarlo. claro. Ok. Por supuesto tenemos detectores, bla, 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 bla. Pero bajo el punto de vista de la realidad es que el espectro visible, por eso es más allá de la visión. Entonces se puede llegar a determinar si existe o no existe independientemente de la luz que recibamos. Del espectro en general, todo lo que recibimos está en función del espectro. Ahí les paso los Lo que enlaces. vemos. Ahí están los enlaces para los que no lo vayan a ver con nosotros, para que los puedan ver directamente desde YouTube. desde el celular. Bueno, ¿arrancamos con el primero, Miguel? Sí, el primero es muy corto, pero es nada más que para ver el Chandra en funcionamiento. Bueno, ahí vamos. Díganme si lo tienen en pantalla. Que alguien me diga si lo tienen en pantalla, así le damos play.
¿Lo están viendo en pantalla ustedes? Sí, sí. Bueno, vamos. Entonces. Vamos. Una década, eso es lo que cumple el telescopio Chandra de rayos X, observando el espacio profundo. Son 10 años en los que este instrumento ha entregado a la astronomía un cúmulo sin precedentes de conocimiento sobre la energía reinante en el universo. Y es que Chandra ha permitido que los astrónomos investiguen fenómenos tan diversos como los cometas, los agujeros negros y la materia y las energías negras. Para celebrar el acontecimiento, en los próximos meses la NASA difundirá nuevas versiones de imágenes captadas por el telescopio. El observatorio fue puesto en órbita por el transportador Columbia el 23 de julio de 1999 y debía mantenerse en funciones durante solamente 5 años, un periodo que ya ha excedido. Sin embargo, este no orbitará de manera indefinida, pues a diferencia del Hubble, una vez que se agoten sus sistemas, y para tristeza de muchos, no será reparado. No lo escucho, che. ¿Lo escucharon bien el video o no? Bueno, ahí está el segundo video. No sé, Miguel, si quieres comentar algo antes del segundo video. No, es una recopilación de todos los que vimos. Bueno, Muy a lo gallego, pero lindo. Está cargando. Ahí estamos. ¿Empezó? Arrancamos con el segundo. High on the desolate Chaknantor Plateau in the Chilean Andes, one of the harshest environments on Earth, amid volcanoes, desert plains and bitter winds, ALMA, the Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, is ready. Astronomers and scientists all over the globe have been eagerly anticipating this moment for decades. ALMA. Sí, está la segunda, Miguel. Sí. No, yo vi la primera, ¿no? And analyzing visible light, it looks in a different and largely unmapped part of the spectrum. By opening a new window on the cosmos, ALMA explores one of the last frontiers of astronomy, the cold and distant universe. All in search of answers to some of the deepest questions about our cosmic origins. How do stars and planets form? How did the first galaxies form? The Chaknantor Plateau in North Chile. Despite the literally breathtaking altitude of 5,000 meters above sea level, ALMA has flourished. Over the last few years, more than 50 antennas have been installed across the high desert plain. ALMA is a unique giant telescope built in a partnership between Europe, North America and East Asia in cooperation with Chile. 66 state-of-the-art antennas will observe the universe at millimeter and sub-millimeter wavelengths, 1,000 times longer than visible wavelengths. This light reaches us from some of the coldest and most distant objects in the universe. Water vapor in the atmosphere blocks these faint whispers from the hidden universe, so to collect them, we have to go to an extremely high and dry site, like Chaknantor.
The origin of the ALMA project dates back decades. Scientists from Europe, North America and East Asia developed 3 individual concepts for new large telescopes for millimeter and sub-millimeter observations. Eventually these concepts were merged into one. Big science takes big global collaborations. Together, countries can achieve what they cannot do alone. The whole is greater than the sum of its parts. The ALMA project was born. This new telescope needed a home, and eyes turned to Chaknantor. Every aspect of the site, from the astronomical to the meteorological, was thoroughly tested and the atmosphere monitored daily. The conclusion? Chaknantor was the perfect place for ALMA. Construction began in 2003 with the groundbreaking for ALMA's array operations site. Conditions here, at an altitude of 5,000 meters above sea level, are harsh and very challenging. Strong winds, low temperatures, intense ultraviolet radiation, and a desperately thin atmosphere. So thin that to work here, people need supplementary oxygen and have to undergo rigorous health checks. The production of ALMA's antennas has been shared between the 3 ALMA partners. 3 prototypes were put through their paces at the ALMA test facility on the Very Large Array site in the USA. The 66 antennas on the high plateau are a critical part of ALMA. Their big dishes collect the faint millimeter waves from space. These antennas are truly the state-of-the-art. Their surfaces are accurate to much less than the thickness of a sheet of paper. They can move precisely enough to pick out a golf ball at a distance of 15 kilometers. And they must survive, exposed to the elements on Chaknantor. "25 antennas have been provided by the European Southern Observatory, 25 by the US National Radio Astronomy Observatory, and 16 by the National Astronomical Observatory of Japan. In a truly global endeavour, the antenna components were constructed in several locations around the world, sent to Chile to be assembled, and then tested at the Operations Support Facility in readiness for their first time observing the sky. The first ALMA antenna was accepted, and shortly thereafter, 2 antennas were successfully linked together. Detectors in each antenna register the finest nuances of the faint signals collected by the dishes.
These detectors are the most sensitive of their kind and are cooled using helium gas to just 4 degrees above absolute zero. The first completed antenna makes its way up to the array operations site. 2 custom-built transporter vehicles, Otto and Lore, move the 100-ton antennas around. Otto carefully climbs the winding road, carrying the high-tech antenna up to its final home on the high plateau. This first antenna was soon joined by many more. The first observations using 2 and then 3 antennas in unison were made. Key tests for the ALMA array, and all passed with flying colours. Millimetre and sub-millimetre wavelengths give astronomers a unique window on the universe. But to see them with the sharpness astronomers need, a single dish telescope would have to be kilometres across and impossible to build. Instead, ALMA uses 66 separate antennas, which can be spread out over the plane with separations of up to 16 kilometres. The antennas are linked and their signals combined. The result? One giant telescope, as wide as the whole array, observing with unprecedented sensitivity and resolution. Making sense of these intertwined signals takes the highest altitude supercomputer in the world. With 134 million processors performing 17 quadrillion operations per second, as many as the fastest supercomputer in the world, the ALMA correlator on Chaknantor combines and compares the signals from every antenna. As more and more antennas arrive at Chaknantor, the Operations Support Facility, the control center of the observatory, takes shape at the slightly more hospitable altitude of 2,900 meters. The site is busy around the clock, operating the telescope, testing and maintaining antennas and other equipment, and home for the ALMA staff during their day and night shifts at the observatory. No la estoy viendo. In the capital of the host nation, Chile, the ALMA Santiago central offices were built. Here, the technical, scientific and administrative staff of the joint ALMA office is working. Even before the construction stage was complete, the first scientific observations began with a partial array of antennas. ALMA had opened its eyes. Thousands of scientists from around the world competed to be among the lucky few to use the facilities first. Even with just 16 antennas, ALMA was already the most powerful telescope of its kind. The first scientific observations fulfilled everyone's hopes. The Antennae galaxies, a pair of colliding galaxies with dramatically distorted shapes. Visible light can show us the stars in the galaxies, but ALMA
reveals the clouds of cold, dense gas from which new stars are born. The heart of the distinctive galaxy Centaurus A. ALMA peers through the opaque dust lanes that obscure its center. A view of the nearby star Fomalhaut provides clues as to how planetary systems form and evolve. Cosmic dust grains found around a brown dwarf suggest that rocky planets might even be more common in our universe than we thought. Sugar molecules spotted around a young, sun-like star for the first time. The building blocks of life in the right place at the right time to be part of new planets forming around the star. An unexpected spiral structure in the material around the old star, R Sculptoris, revealed the secrets of this dying star. Vast streams of gas flowing across a gap in the disk of material around a young star. A key stage in the birth of giant planets, observed for the first time. And all this before the array was fully complete. ALMA's inauguration celebrates its coming of age. The journey has been a long one. ALMA has grown from an idea to a construction project to a fully operational observatory and to a truly global scientific partnership. In the serene and lonely beauty of the Chilean Atacama Desert, ALMA is ready for the future. By using this marvelous telescope, the world's astronomers will peer deep into the hidden secrets of the cosmos, in search of our own cosmic origins. Bueno, vamos con el último, Miguel. Sí, dale nomás. ¿Alguna pregunta? ¿Se lo puede visitar al observatorio este o no tiene acceso para nadie esto? Guillermo, ¿Cuál vieron? ¿Cuál vieron? ¿La de Alma o vieron la del...? La de Alma. Ah, bueno, Se lo- ahora se lo pueden- se puede visitar. De hecho, Armando y el hermano fueron el año pasado. Estuvieron ahí, estuvieron también en los otros telescopios. ¿No? Es muy lindo y muy interesante todo. Qué Hace un bueno. frío de la gran siesta. Me Guillermo, imagino. Guillermo, Sí, Carlos. yo no veo la película. Recién veía a Marcela y lo veía a Miguel. Porque no me. Tenés que seleccionar lo que te tiene que aparecer arriba a la derecha. O buscando mi nombre. Si no, tenés como que me No, estás pero siguiendo. lo estaba viendo, viste, y desapareció. Bueno, Acá a la derecha, donde están no, los... donde está mi nombre, donde dice GG, ahí va a aparecer Sí. el video ahora. Que yo lo comparto el próximo. Ah, bueno, por ahí tengo... Vos decime, Miguel, si arrancamos. Bueno, pasalo y después dame un minuto cuando termine. Dale, dale. Todo lo que quieras. Bueno, vamos con el tercer video entonces. Ahí sí.
Ciencias físicas, la luz y el espectro electromagnético. La luz visible, la forma de energía radiante a la que son sensibles nuestros ojos, y las ondas de radio invisibles que pueden transmitir sonido e imágenes a través del espacio son muy parecidas. Las ondas luminosas, por ejemplo, existen en una gama de energía que percibimos como colores. Lo que hace que un color sea diferente de otro no es más que una diferencia de energía. Y esto es lo único que hace a la luz diferente de cualquier otra forma de energía radiante. De manera que la luz que ilumina el interior de un horno de microondas y la radiación de microondas que calienta el maíz para hacer palomitas no son en realidad sino formas diferentes del mismo fenómeno. La radiación de las microondas y la luz visible son solamente unas pequeñas partes de un espectro mucho mayor, lo que se llama el espectro electromagnético. Pero la luz visible es la única parte de él a la que son sensibles nuestros ojos. El espectro electromagnético incluye muchas formas de radiación que conocemos, los rayos cósmicos, que vienen de alguna fuente desconocida del espacio, los rayos gamma, emitidos por sustancias radiactivas, los rayos X, los rayos ultravioleta, invisibles, la luz visible y las invisibles ondas de radio infrarrojas que se emplean en el radar y en los hornos de microondas y en los repetidores de microondas y en las emisoras de radio y televisión. Todo ello forma parte del espectro electromagnético. Y aunque parezca que aquí hay representados muchos tipos diferentes de radiación, el hecho es que todas las ondas electromagnéticas son fundamentalmente las mismas. Son campos vibratorios eléctricos y magnéticos que existen formando ángulos rectos entre sí y con sus direcciones de movimiento. Pero podemos pensar en los dos campos juntos como una sola onda que puede moverse a través del espacio vacío sin necesitar de ningún medio para su transmisión. En el espacio vacío se mueve a una velocidad constante, la velocidad de la luz. Y todas las radiaciones electromagnéticas se comportan como la luz. Pueden reflejarse, refractarse y ser absorbidas. El movimiento de la onda desde cualquier punto hasta el siguiente punto correspondiente se llama un ciclo. El número de ciclos por segundo que produce la onda es su frecuencia. Y la distancia entre dos puntos correspondientes cualesquiera dentro de un ciclo es la longitud de la onda, su longitud de onda. Cuanto más alta es la frecuencia, más corta es la longitud de onda. Cuanto más baja es la frecuencia, más larga es la longitud de onda. Las ondas de baja frecuencia, las ondas más largas, tienen menos energía que las ondas de alta frecuencia, las más cortas. Son solo estas diferencias en longitud de onda y frecuencia, que son en realidad diferencias en la energía, las que hacen que un tipo de onda electromagnética sea diferente de otra. Cuando las ondas electromagnéticas se ordenan según su frecuencia o longitud de onda, forman un espectro electromagnético continuo que realmente no tiene ni un comienzo ni un fin. Y la luz visible no es más que una parte muy pequeña de él. Podemos hacer que toda la variedad de ondas electromagnéticas trabaje para nosotros debido a nuestra capacidad para generarlas, transmitirlas y captarlas. Una de sus aplicaciones es la transmisión sin cable de sonidos e imágenes. Esto lo hemos conseguido aprendiendo cómo generar y luego modificar las ondas electromagnéticas en una gama de frecuencias dentro de la región de radio del espectro. En primer lugar, los sonidos y las imágenes que han de transmitirse se convierten en variadas corrientes eléctricas. Estas corrientes, entonces, cambian la onda de radio, que se llama onda portadora, en una u otra de dos formas. Las variaciones en la corriente pueden variar la amplitud de la onda portadora. Esto se llama modulación de amplitud o radio AM. Si no, las variaciones de la corriente pueden hacer que varíe la frecuencia de la onda. Y esto se llama modulación de frecuencia o FM, frecuencia modulada. Estas ondas portadoras modificadas,
generadas en emisoras de radio y televisión mediante corrientes eléctricas alternas, son emitidas desde las emisoras. Cada emisora o compañía tiene asignada una cierta frecuencia. Un receptor que esté sintonizado con esa frecuencia de radio recibe las ondas y convierte sus variaciones en la amplitud o en la frecuencia en diversas corrientes eléctricas. Estas corrientes ponen en funcionamiento unos altavoces que reproducen el sonido de la radio. En la radio AM, los números de la sintonía de la emisora representan miles de ciclos por segundo. La unidad de medida es el kilohercio. En la banda de frecuencia modulada se cubren frecuencias más altas. Los números de las emisoras representan megahercios, millones de ciclos por segundo. La radio de onda corta opera con una energía mayor, transmitiendo sus señales con ondas que son más cortas que las de la radio AM o FM y por lo tanto de una frecuencia más alta. El sonido de la televisión se transmite por una banda de radio de FM, pero la onda portadora de la imagen tiene una longitud de onda más corta y una mayor energía. La radio y la televisión son posibles gracias a nuestra capacidad para generar, enviar y recibir las ondas electromagnéticas. Cuando aprendimos a detectar y a recibir las ondas electromagnéticas procedentes de fuentes naturales, pudimos ser capaces de investigar acontecimientos que están mucho más allá de nuestros sentidos. Por ejemplo, las ondas de radio que bombardean la Tierra procedentes de objetos en el espacio. Somos conscientes de ellas solo desde los años 40, cuando nació la ciencia de la radioastronomía. Toda materia produce una amplia gama de ondas electromagnéticas de muy variadas formas. La más común de ellas es a través de procesos térmicos en los que la energía es liberada por la materia. El Sol es un buen ejemplo. Algunas de las ondas electromagnéticas que produce pertenecen a la estrecha banda energética que es la luz visible. También somos conscientes de las radiaciones invisibles del Sol en los dos extremos de la banda visible, la infrarroja, que percibimos como el calor del Sol, y la ultravioleta, que nos broncea la piel. Las reacciones termonucleares de las profundidades del Sol también producen radiaciones de rayos X de alta energía. Ninguna de ellas alcanza a la superficie de la Tierra porque son absorbidas por las regiones más externas de la estratosfera. Pero los telescopios orbitales, sensibles a los rayos X, nos han mostrado el Sol a través de ellos. Un ordenador ha creado una imagen basada en información digitalizada acerca del Sol. Las partes sombreadas tienen relación con la intensidad de los rayos X. El Sol no es el único objeto astronómico que es una fuente de radiaciones electromagnéticas invisibles. El planeta Júpiter emite varias clases de ondas de radio. Algunas de ellas se producen cuando los electrones de su atmósfera resultan acelerados por su poderoso campo magnético. Los telescopios que reciben las radiaciones infrarrojas encontraron unas estrellas demasiado frías como para emitir una luz visible. Un telescopio de rayos X en órbita nos mostró que algunas estrellas muy calientes son una gran fuente de rayos X invisibles. El aprender a recibir, separar e identificar las ondas electromagnéticas ha hecho posible que aprendamos muchas cosas acerca de los cuerpos que las producen. No solo usamos las ondas electromagnéticas producidas naturalmente para que nos den información acerca del universo, sino que también producimos intensas ondas electromagnéticas para utilizar como sondas que reúnan información para nosotros. En la tomografía axial computerizada se producen las ondas de alta energía que luego son empleadas en una técnica fotográfica especial para conseguir secciones del cuerpo humano vivo. Esta tomografía axial computerizada, o TAC, actúa en la sección de rayos X del espectro electromagnético, empleando frecuencias mucho más altas y ondas mucho más cortas que las de la luz visible. Mientras que el TAC nos da información por medio de la forma en que son absorbidas las ondas electromagnéticas, el radar depende de cómo son reflejadas las ondas electromagnéticas. La generación, la intensificación y después la recepción de los ecos de ondas más largas que las ondas luminosas es la base del radar. Las ondas del radar existen en el extremo más alto de la banda de radio. Las ondas del radar se reflejan no solo contra objetos sólidos, lo cual es una propiedad que ha hecho del radar una ayuda indispensable en la seguridad aérea, sino que también se las puede controlar para que se reflejen en las nubes,
dándonos una valiosa información meteorológica, y también, con un cambio en su frecuencia y energía, las ondas del radar pueden penetrar dentro de las nubes, tal y como se hizo desde los satélites orbitales, que nos ayudaron a mirar a través de las espesas capas nubosas de Venus y a levantar un mapa de su superficie. No todas las intensificaciones de las ondas electromagnéticas se han realizado en las zonas invisibles del espectro electromagnético. También las ondas visuales se han intensificado y se han puesto a trabajar en los rayos láser. Las dos primeras letras de la palabra láser corresponden a Light Amplification, amplificación de la luz. Lo que hace un láser es amplificar la intensidad de las ondas luminosas que produce dentro de un muy estrecho campo de frecuencias seleccionadas. Las ondas de la luz del láser siguen el paso de las demás sin la tendencia a difundirse ni a perder energía que tiene la luz normal. Unos reflectores instalados en la Luna reflejan la luz del láser enviada desde la Tierra. Esto nos ha permitido controlar y medir constantemente la distancia entre la Tierra y la Luna con un margen de error de pocos centímetros. De manera que las ondas electromagnéticas se utilizan de muchas formas, desde desentrañar los secretos del universo hasta sencillamente proporcionarnos diversión. Todo ello forma parte del espectro electromagnético, una serie sin solución de continuidad de ondas electromagnéticas que solo difieren entre sí en longitud de onda y en frecuencia, que realmente son solo el resultado de diferencias en la energía. Bueno, listo. Miguel. Bueno,